Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Bienvenidos a la secuencia A Fondo, ¿no? Los saluda José Hernández. Hoy voy a reemplazar en este espacio a José Ignacio Beteta, ¿no? Hoy tenemos un invitado que nos va a permitir justamente ingresar un poco a entender, ¿no?, el tema constitucional, a propósito que distintas bancadas en el Congreso han indicado que van a plantear la insistencia del dictamen sobre la cuestión de confianza aprobada en la Comisión de Constitución del Congreso, ¿no? Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Joseph Campos, ¿no?, reconocido abogado constitucionalista, docente universitario, y como siempre le agradezco la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, y el espacio A Fondo. Qué gusto saludarlo, doctor Campos, muy amable como siempre. Buenos días, muchas gracias, a su disposición. A ver, ayúdenos a entender, ¿no? La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, ha dicho que la insistencia en el dictamen sobre la cuestión de confianza aprobada en la Comisión de Constitución altera el balance de poderes. Se lo pregunto a usted es un constitucionalista de nota, ¿no? ¿Esto altera el balance de poderes o es una acción regular la que está cumpliendo en este caso el Congreso de la República? Yo creo que no la altera de ninguna manera. Para comenzar, creo que el referente de comparación que se tiene y que ha utilizado la Premier Vázquez es precisamente el referente para establecer que no es lo mismo, porque dice, este es el allanamiento a la vacancia, ¿no? Para poner una cuestión de confianza es completamente sencillo, y depende estricta y exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo para que pueda promoverse una cuestión de confianza y de alguna manera promover las veces para efectos de buscar un cierre del Congreso. Diferente es la vacancia, ¿no? La cuestión de confianza lo dirige directamente y exclusivamente el Ejecutivo. En cambio, la vacancia exige una votación calificada donde la voluntad del Parlamento incluye a los congresistas del Ejecutivo. Entonces, no es verdad que por ejemplo, en este momento no existen los votos para una vacancia. En cambio, existe completamente llano el camino para una cuestión de confianza, en los términos que lo ha propuesto y que se ha interpretado desde la sentencia del Tribunal Constitucional, que es también lo incorrecto, porque lo que lee el Ejecutivo, lo que leen algunos, es que como no está prohibido, por ejemplo, impulsar reforma, no solo impulsarla, sino aprobar reformas constitucionales a través de la cuestión de confianza, dice, como no está prohibido, entonces se puede. Y esa es otra lectura incorrecta de la Constitución. En este caso no podemos hablar de reforma. En este caso no es reforma, este caso es una interpretación. No. Claro, ¿por qué? Porque, en primer lugar, el Congreso siempre interpreta la Constitución. Más bien, el Tribunal Constitucional interpreta cuando se lo pide, ¿no? Cuando controla. No lo hace siempre. Es más, le tiene prohibido el Tribunal Constitucional controlar de oficio. Uno, le está prohibido al Tribunal Constitucional interpretar retroactivamente. Lo hace, cuando declara una inconstitucionalidad, lo hace hacia adelante. Entonces, dos cosas. El tribunal solo interpreta cuando controla. El Congreso siempre interpreta la Constitución cuando legisla. Dos, el tribunal no puede hacer interpretaciones de oficio, ¿no? Tres, el tribunal cuando controla una norma constitucional lo hace hacia adelante y todo lo que estuvo antes estuvo vigente y eficaz. ¿Por qué? Porque el modelo del Estado constitucional da un principio político que es de deferencia al legislador. Y en ese sentido, lo que hace es respetar una competencia del legislador y si la va a controlar siempre que se lo pidan y con efectos hacia adelante. Entonces, el argumento que tienen de que el tribunal es el único que controla es una mentira. Segundo lugar, dicen, como no está en la Constitución el límite, ¿no? Entonces no existe. Esa es una mentira. Los límites pueden estar o no pueden estar, pero siempre existen. Entonces, ¿qué es lo que te permite, qué es lo que obliga a la Constitución? A que un poder ejerza su competencia
y no invada otra. Tanto es así que existe un proceso que todo el mundo lo ha escuchado hace poco, el conflicto competencial. ¿Qué es lo que busca el conflicto competencial? Que un poder no invada la competencia del otro. ¿Quién tiene la competencia de reformar la Constitución? El Parlamento. Entonces no puede tenerlo el Ejecutivo. Ahora, en términos así mucho más didácticos, ¿qué puede ocurrir hacia adelante si el Ejecutivo intenta llevar este caso al Tribunal Constitucional, como ya lo ha adelantado incluso la propia presidenta del Congreso? Lo que yo creo es lo siguiente. El Tribunal Constitucional decidió sobre un supuesto hecho que creo que organizó su interpretación hace 2 o 3 años, que era algo inusual y que fue consecuencia de un órgano electoral muy malo que fue el que organizó la elección donde fue elegido Pedro Pablo Kuczynski, donde sacó a candidatos, ¿no? Uno u otro, ¿no? Y al final de cuentas provocó algo inusual, inesperado, donde el candidato que tuvo 73 congresistas no fue presidente. Eso fue una irrealidad, eso fue un hipo político. O sea, el tribunal, cuando ha resuelto los anteriores problemas, lo ha hecho pensando precisamente en una situación completamente diferente. O sea, ni Alan García en su mejor momento tuvo tantos congresistas en términos relativos. Entonces, eso provocó un escenario distinto que al que se presenta normalmente. Y yo creo que el tribunal va a resolver pensando en el escenario que ha provocado desde su irresponsable omisión de no haber dicho lo siguiente. Mire, señor, usted ejecutivo, usted puede proponer cuestiones de confianza siempre que no invada la competencia de otro poder. Usted no puede convertirse en un legislador. Usted no puede convertirse en un constituyente con la cuestión de confianza. Entonces, dicho eso, yo sí creo que es importante destacar nuevamente esto. Con ese parámetro de un hecho diferente, que así como ahora que tenemos un presidente con 17% inicial en una primera vuelta, no va a volver a repetirse la posibilidad de que un candidato que no ganó tenga 73 congresistas, más del 50%, casi 60 y tantos por ciento de congresistas. Entonces, eso fue un producto de una mala autoridad electoral y ahora un problema de institucionalidad política. Y lo que sí creo es lo siguiente, que el tribunal va a tener la responsabilidad de definir claramente lo siguiente. El hecho que no esté un límite en la Constitución no significa que no exista. Porque si no, vamos a tener 4 tomos, 5 tomos de Constitución si le exigiéramos a la Constitución que tuviera previstas todas las situaciones. Acá lo importante es lo siguiente. El Ejecutivo tiene un poder, una competencia y unas funciones. No puede pretender ser legislador, no puede pretender ser constituyente. Eso es lo que le está diciendo el proyecto de ley. Y por último, y esto, don José, hay que destacarlo del proyecto, también está precisando algo que es fundamental. Uno no puede cerrar un Congreso por interpretación, ¿no? Eso fue lo que ocurrió con la denegatoria fáctica. Eso no puede volver a ocurrir, porque parte del gran problema en la crisis política actual es haber sido irresponsable. Haber hecho una interpretación a favor de la concentración del poder es algo que muchos constitucionalistas en estos momentos debieran ser hidalgos y reconocer que se equivocaron, que fueron irresponsables por tener en la cabeza quién era el que tenía la mayoría en el Congreso. Se apasionaron y dejaron de lado la responsabilidad como docentes, como políticos, de llevar adelante un fenómeno más ordenado. Ahora, todo parece indicar que el Congreso va a plantear la insistencia del dictamen, ¿no?, sobre la cuestión de confianza, ¿no? Pues nos encontramos frente a otro escenario, ¿no? Ya este es un escenario real, ¿no? Estamos próximos a la elección de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional también, ¿no? Ese es otro escenario. ¿Cómo mira usted este tema? Si en algún momento tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Porque hay que dicen, Mire, no es el momento para la elección, pero ya vemos que la Comisión del Congreso está avanzando. No, es que, ¿sabe qué? Esa frase que usted acaba de decir, que no es el momento para la elección. No la digo es yo, una sino
No, no lo digo yo, Sí, sino sí. la dicen, digamos, Sí, no, algunos. por eso me refiero con la tranquilidad de decirlo con todas las palabras que quiero decirla, porque francamente he sido invitado, como usted comprenderá, pero yo estoy realmente decidiendo no participar, precisamente quiero hablar con tranquilidad de este tema, ¿no? Eso es una majadería. El Congreso no puede estar definiendo, desde afuera no se puede estar definiendo los momentos en que tiene que renovar para efecto que se cumpla la Constitución, ¿no? Y tengamos un Tribunal Constitucional con casi 2 mandatos por el hecho de que no se elija. Yo tengo 2 observaciones muy claramente a este sentido, a la forma como se elige, y fui uno de los opositores de esa medida cautelar que impidió la elección del anterior Congreso a los magistrados. Primero, tiene que ocurrir, don José, la elección política de los magistrados del Tribunal Constitucional. Esa alegación a la meritocracia, ¿no?, esconde, ¿no?, un propósito perverso, que es poner en el Tribunal Constitucional no solamente a quienes quieren, impulsan sus propios miembros, sino además para convertir al tribunal en una instancia, en un consejo de sabios jurídico, cuando el gran problema de la realidad política actual es precisamente la ausencia de un razonamiento político, que es lo que ordena el derecho constitucional. La Constitución no es una norma jurídica solamente. El gran Pedro de Vega, un príncipe del constitucionalismo europeo, como lo dice César Landa, decía que hay que celebrar y aplaudir el desarrollo jurídico de la Constitución, pero dejarlo así es una menesterosidad intelectual. El problema que hay que entender es que es una norma jurídica y política, que para responder los problemas en términos constitucionales hay 2 preguntas. ¿Se debe y si se puede? Y se puede es lo jurídico. Usted sabe, para argumentar jurídicamente se puede hacer cualquier cosa, pero se debe es la respuesta política. Entonces, yo sí creo que hay que denunciar, ¿no?, si se quiere nuevamente impedir la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Porque lo único que está haciendo es un problema de legitimidad en las decisiones del tribunal, cuando el adversario político dice, tú ya no tienes mandato vigente. Y hay que renovar el sentido de lo constitucional, porque incluso en este momento más bien sería prudente que haya nuevos magistrados, porque este colegiado va a estar buscando conservar su decisión. Interesante. ¿Por qué desde esa perspectiva es prudente que existan nuevos colegiados en una toma de decisiones a futuro? Porque lo que este colegiado va a querer confirmar la forma como decidió, y creo que decidió mal, porque ha provocado una interpretación donde la cuestión de confianza por política ha hecho lo más jurídico posible, porque jurídicamente ha llegado a la conclusión de que políticamente se puede utilizar para cualquier cosa, y eso no es correcto. En realidad, en el Estado constitucional desde el siglo XVIII sacó 2 ideas. La Constitución es un estatuto de poder, como tienen las dictaduras, como tienen las teocracias, etc. Pero para que se llame Constitución, tiene que tener garantías de derechos y separación de poderes. Así lo dice el artículo 16 de la Declaración del Derecho del Hombre y Ciudadano del siglo XVIII, de la Revolución Francesa. Entonces, uno tiene que interpretar la Constitución a favor de la división competencial del poder. Uno no puede interpretar la Constitución para buscar que se concentre el poder, para buscar que un presidente popular con un Congreso impopular pueda ser también legislador, también puede ser constituyente, puede ser todo. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto, hay que denunciarlo. Y probablemente la renovación de magistrados del Tribunal Constitucional tenga una mejor lectura de esa situación para zanjar las tentaciones autoritarias de los presidentes, que además no entienden para qué es la Constitución. Ese pedido de la Asamblea Constituyente también es irresponsable, porque le atribuyen a la Constitución responsabilidades que no tienen y no puede tener, pero también le atribuyen resultados eventuales en su cambio que tampoco tienen y no pueden tener. Ahora, en esa perspectiva, doctor Campos, ¿no?, el Congreso debe fijar los tiempos, los plazos para la elección. O sea, ¿usted cree que debe seguir en esa línea, se deben elegir los magistrados? ¿No le queda duda en eso? No, por supuesto, estamos tardíos.
estamos tarde. Acá que el buen Congreso, el mal Congreso, ¿sabes qué es lo que no quieren? Es que no quieren que no haya elección. Acá va a haber elección, lo voy a decir con la idea de no maltratar a los nombres que voy a decir, ¿no? Pero acá solamente va a haber elección. Cuando salga elegido, cuando lo propongan a Walter Albán, cuando lo propongan a... No, así no es la Constitución. Acá existe, en el último listado, al lado, es bien, nombres de repente que no sonaban mucho, pero que tenían un reconocimiento en su experiencia constitucional. Se les ha maltratado, se les ha impedido la elección, qué barbaridad. Esto es solamente discurso. No, este Congreso no puede elegir. El anterior tampoco, y este tampoco. Por favor. Por favor. No es así. Muy bien, yo le agradezco, doctor Ríos Campos. Una pregunta final. Hace unos días la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ha dicho que no es una prioridad el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero utilizan una frase, dice, no estamos en el momento constituyente, ¿no? Usted es docente universitario, ¿no? ¿A qué es lo que se llama tanto momento constituyente en realidad, ¿no? Porque esa es una frase que lo utilizan mucho en Chile, la han estado utilizando mucho en Argentina, ¿no? ¿A qué le denominan el momento constituyente? Bueno, primero es un momento que se evidencia, es un momento político. Al momento constituyente no se va a un referéndum a preguntar, momento constituyente, ¿estás ahí? No, así no se hace. Usted ha visto cómo ocurrió en Chile, ¿cierto? En Chile tomaron las calles, destruyeron los metros, no sé si un enemigo le hubiera hecho tanto daño a Chile como hicieron los propios chilenos. El momento constituyente es un momento de ruptura, es un momento donde todos estemos de alguna manera hablando de que esta constitución es una constitución perversa, no reconoce mis derechos, etcétera, 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 ¿no? Eso no ocurre en este país. O sea, lo que están haciendo es creándolo artificialmente, buscando generar bajo un discurso que me hace recordar, y voy a aprovechar esto, si me da solamente... Sí, cómo no, con mayor gusto, sí. Ya, ¿sabe qué me hace recordar? A este congresista, candidato al Congreso estafador, que le dice a sus posibles electores, por más colegios, vota por el tal. Por más hospitales, vota por el tal. El congresista no tiene capacidad de gasto, delibera, representa, fiscaliza, pero no hace ni colegios, no hace hospitales. Lo mismo ocurre con la Constitución. La Constitución es un estatuto de poder para regular el poder. ¿Y quién ejerce el poder? Los gobiernos. Los gobiernos son los llamados, los ejecutivos son los llamados a desarrollar más colegios, más hospitales. Si hay un ejecutivo bueno, un ejecutivo malo, un ejecutivo corrupto, un ejecutivo no corrupto, es problema suyo, mío y de los que nos están viendo. Ese es el problema. El problema que se le está atribuyendo a la Constitución es algo que no puede hacer. Usted recuerde que esta pandemia nos ha encontrado con 100 camas UCI a nivel nacional. ¡Qué vergüenza! Y hoy existen más camas UCI. ¿Se cambió la Constitución para que eso ocurra? No. Si hay malos profesores, si hay menos colegios, no es un problema en la Constitución. Es un problema del gobierno, del gobernante. Entonces, el problema central que hay que establecer aquí es que el momento constituyente no surge preguntando. El momento constituyente se percibe, se huele, existe, se manifiesta. No se asusa desde el político. No se asusa preguntando, haciendo referéndum. No. O hubo referéndum para que hubiera lo que ocurrió en Chile. Le pregunto a usted. No ocurrió. Precisamente el ejemplo chileno es lo que no existe aquí. Y lo que no existe aquí no se puede provocar jurídicamente. Políticamente no tengo ningún reparo en que el señor salga por todo el país, la señora por todo el país, estableciendo que hay que cambiar la Constitución, puede ser su bandera. Pero no puede auxiliarse del derecho para lograr ese momento constituyente. Eso, y menos aún, mintiendo, insisto, porque así también cambia la Constitución, al día siguiente, este ciudadano
este mal ciudadano va a seguir cruzando la luz roja, va a seguir haciendo tráfico, va a seguir no dándole paso a la ambulancia, va a seguir siendo el chanta, el mentiroso, porque eso no lo cambia la Constitución. La condición ciudadana no se cambia en la Constitución. Estemos atentos con la premier Mirta Vázquez, porque yo soy de los que creen que la evaluación política no se hace porque grite o no grite, porque no tenga los gestos de vellido. Los objetivos políticos hacen que la gente esté en un lado o en otro lado. Y los objetivos políticos de uno y de otro son comunes. Así que estemos atentos. Por sus hechos lo conoceréis, dice. Tal cual. Yo le agradezco, doctor José Campos, por esta ilustrativa conversación, como siempre. Muy amable ha sido, ¿eh? Gracias. Gracias, buenos días. Buen día. Conversábamos con el doctor José Campos, ¿no? Reconocido abogado constitucionalista, docente universitario, en nuestra secuencia a fondo a través de RCR, Red de Comunicación Regional. De esta manera también ya estamos culminando la presente edición, ¿no? Nos reencontramos mañana, siempre a la misma hora. Mañana ya se está reincorporando a la secuencia a fondo José Ignacio Beteta. Nos acompañó en la coordinación periodística general Mariel Pilar Castillo Vázquez. Permiso, amigos, muy buenos días. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.